Sí, ¿pueden visualizar? Sí, doctor, sí se ve. Gracias. Muy bien. Entonces, desde el contexto, ¿qué hacer frente a un paciente terminal? Bien, un paciente terminal, pues, no es sino la persona humana que está bajo una condición temporal incluso en cuanto al padecimiento de algunos de estos eventos, llámese enfermedades, patologías, etcétera, que desde una perspectiva médica está encasillado como un paciente terminal. Es decir, que ya no hay los medios adecuados para poder recuperar su salud quebrantada. Y evidentemente no hay sino una irreversibilidad frente a esa entidad patológica. En base a esa condición, eh, podría, por ejemplo, aplicarse la eutanasia. ¿Sí? Bien, se habla del bien morir, se habla de que debe ser en una persona que realmente tenga un proceso terminal. Por ejemplo, si hablamos de personas con enfermedades crónicas, de ninguna manera procede, ¿verdad?, aplicar eutanasia porque no es un paciente terminal. En otras palabras, esa persona que ya tiene una irreversibilidad, entonces sí, el asistirlo, ¿verdad?, desde una condición, ¿verdad?, de limitar su vida, en ese caso estaríamos hablando de eutanasia. Y ahí ya veremos en la siguiente clase eutanasia, ¿verdad? Por ahora nos vamos a limitar a hablar sobre el paciente terminal. Que se le deben dar a ese paciente terminal los cuidados paliativos, sí. Evidentemente, en la actualidad hay una tendencia a nivel universal en los diferentes países del mundo a crear la especialidad, ¿verdad?, de cuidados paliativos para el cuidado del paciente terminal, la preparación de los hospicios, es decir, aquellos sitios ideales, ¿verdad?, para resolver la problemática de los cuidados, ¿verdad?, paliativos. Porque en cualquier sitio, en cualquier unidad hospitalaria, no está preparada para dar esos cuidados paliativos. Debe prepararse al recurso humano, sobre todo, al equipo de trabajo. Háblese del médico especialista en cuidados paliativos, háblese del psicólogo que maneja ese tipo de patología y situación, ¿verdad?, de paciente terminal. Háblese de la enfermera, háblese del cuidado en la parte espiritual, la atención, ¿verdad?, el asistir espiritualmente al paciente es fundamental. Y sobre todo, esos dos objetivos fundamentales, que es darle, ¿verdad?, dignidad al paciente y confort, es decir, respeto, y el confort significa darle una mejor atención que genere en el paciente optimismo y alegría, ¿verdad? Y que esté rodeado de la familia con quien debe estar. Entonces, bajo esa contextualización, entonces sí, hablamos de los cuidados paliativos. Insisto, es una tendencia mundial. De hecho, estamos en Ecuador y en Guayaquil, estamos contagiados de esta situación. Tenemos la facultad, la Universidad Católica tiene la especialidad de cuidados paliativos, lo hacemos en Solca,
estamos terminando la primera promoción de paliativistas y ya hemos hecho la convocatoria y el concurso para elegir los integrantes de la segunda cohorte, de la segunda promoción de paliativistas, porque se necesitan, ¿verdad? Se necesitan. Y también se necesitan los espacios de atención al paciente terminal. Bien, entonces, bajo ese contexto, nos vamos a remitir a ciertos aspectos sobre los pacientes terminales. Entonces, al hablar de paciente terminal, indicaremos que es un proceso evolutivo final de las enfermedades crónicas progresivas, ¿verdad? Por ejemplo, Alzheimer es una enfermedad crónica, ¿verdad? Pero no es terminal, no es un estado terminal. El paciente puede vivir muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Es más, se están haciendo muchos estudios sobre este Alzheimer y actualmente se está ensayando una vacuna para prevenir esta enfermedad, ¿sí? Que de por sí afecta la personalidad del individuo que la padece, ¿verdad? Entonces es muy importante la prevención, ¿sí? Entonces, el proceso evolutivo final de las enfermedades crónicas progresivas, cuando se han agotado los remedios disponibles y se alcanza un nivel vital de irreversibilidad. Es decir, ya no hay la opción de recuperar la salud de ese paciente. Ya está comprobado en base a estudios de la tecnología, ustedes saben cómo está en nuestro medio y en nuestros países, de tal manera que realmente es importantísimo, importantísimo que esa tecnología esté entonces al servicio de la persona humana. ¿Estamos? Bien. Obviamente hay diferentes situaciones en los diferentes estados y la opción de indicadores demográficos a principios de siglo, ¿verdad? En donde se los ha sometido tanto en el sexo masculino como el femenino, ¿verdad? Y obviamente la presencia de los cuidados para el paciente terminal, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, la parte epidemiológica es fundamental, pero por ahora seguimos en la descripción de este paciente terminal, ¿sí? ¿Qué enfermedades más frecuentes pueden llevar a generar una enfermedad terminal? La arteriosclerosis, ¿verdad? La hipertensión arterial, las miocardiopatías, la diabetes, la senilidad, ¿no? Llega un momento en que puede generar pacientes terminales. El cáncer en sus diferentes, ¿verdad?, expresiones, ¿verdad?, de daño a la economía humana, ¿sí? Desde la parte neurológica, hematológica, en fin, cardiovascular, etcétera, ¿no? Digestivo, endocrino, en fin. Enfermedades degenerativas, obviamente el sistema nervioso, como decíamos, la cirrosis hepática llega a su etapa terminal y la única opción que quedaría es el trasplante hepático, ¿no? Que es, en cierto modo, ya está progresando en diferentes países, ¿sí? Y en nuestro medio no es la excepción. Algunos casos en el Luis Vernaza hemos conocido, ¿verdad? Y en otros hospitales del país. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica también conduce a un proceso terminal. Bien. En cuanto a lo que ustedes muy bien lo explicaron en cuanto a la eutanasia, es decir, a el buen morir, ¿verdad? ¿Sí? Criterios a favor de la eutanasia
en países que lo admiten, ¿no? Porque la mayoría de los países en el mundo no lo admiten, ¿sí? Por ejemplo, España hasta hace unos meses no se lo admitía, pero a partir de, me parece, unos 6 a 8 meses ya se lo admite, ¿verdad? Contar con la petición voluntaria y meditada del paciente. Muchas de las ocasiones dejan testado, ¿sí? Cuando están en plenitud de vida, dejan testado que cuando estén en una situación terminal, ¿sí? Se lo someta a la eutanasia. ¿Sí? Estar convencidos de que el padecimiento es terminal, evidentemente, y que el dolor es insoportable. En el programa, en la malla curricular de los cuidados paliativos está el manejo del dolor, ¿verdad? ¿Sí? La terapia del dolor. De hecho, entonces es fundamental que a estos pacientes terminales se les haga un tratamiento adecuado para el dolor. ¿Sí? Haber informado al paciente sobre su situación y el pronóstico. El paciente debe tener plena información, ¿sí? De esta situación. Hay muchos casos que los pacientes dicen, no, yo no quiero saber qué es lo que tengo y le agradezco al médico que me ofrece sus servicios y listo, ¿no? Y yo acepto, ¿verdad? Indiscriminadamente lo que diga el médico, lo que haga el médico. Ajá. Entonces, las dos opciones son importantes. Por otro lado, debe estar el paciente convencido, ¿verdad? Junto con el médico de que no existe ninguna otra alternativa, ¿sí? Es decir, ya siendo como es un proceso terminal, ya no hay alternativas de curación, ¿ok? Consultar el caso con por lo menos un médico que está involucrado en el tratamiento del paciente y que escriba su dictamen por escrito. ¿De acuerdo? Entonces, sí, aunque es un poco redundante, pero debe quedar por escrito, ¿verdad? El dictamen del médico, ¿sí? Porque en muchos casos, pacientes que son catalogados terminales pueden generar problemas de tipo legal. Entonces debe quedar la constancia, tanto del paciente, ¿verdad?, con el consentimiento informado, como del médico. Y en el caso de pacientes, obviamente, que tengan un estado de conciencia normal, que tengan todavía su sensorio conservado. De lo contrario, acudir a la patria potestad, ¿verdad? Es decir, al primer responsable de la vida de aquel paciente. ¿De acuerdo? Bien. Llevar a cabo la terminación de la vida o el auxilio al suicidio con el máximo cuidado. Bien, bueno, en el sentido de fundamental, porque tiene que haber un acuerdo, ¿sí? Tanto del paciente como del médico e incluso la familia. ¿De acuerdo? Entonces, la eutanasia no puede aplicársela así por así, ¿verdad? En términos de que sea o de que esté aceptada, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro país no está aceptada la eutanasia. Por lo tanto, así esté de acuerdo la familia, el paciente y el médico, entonces generalmente no procede, ¿verdad? ¿Sí? A veces la familia lo desea, lo implora, sobre todo por el sufrimiento que conlleva tanto a la familia, ¿verdad?, cuanto al paciente, ¿sí? Porque a veces ya el paciente está inconsciente y bueno, pues quien sufre más es la familia. Pero el médico no está de acuerdo en aplicar la eutanasia. Y muchas de las veces el médico dice, como no estoy de acuerdo, me eximo de seguir con el manejo de este paciente. Tampoco el médico debe tomar esa actitud, porque estaría un poco yéndose en contra de su principio de preservar, de tratar al paciente, ¿verdad? Del manejo del paciente, de un manejo solícito. Nunca debe renunciar.
Lo que sí debe trabajar es en equipo, que es diferente, ¿verdad? Sí, porque acuérdense del principio primum non nocere, no hacer daño, ¿no? Entonces, en el momento que ya estoy limitado en cuanto a conocimientos, buscar aquellos profesionales que están dentro del área, ¿verdad? Afines al área, pero que tengan mayores conocimientos y o experiencia en cuanto al manejo de ese tipo de problemas. ¿De acuerdo? Bien. Criterios en contra de la eutanasia. La vida humana no adquiere ni pierde valor ético por situarse en condiciones de aparente descrédito. El valor de la vida humana es el apoyo fundamental y al mismo tiempo el signo privilegiado de los valores éticos, el principio del derecho a la vida, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese privilegio de los valores éticos y de los derechos sociopolíticos, acuérdense que nosotros somos socialmente políticos. ¿Y qué es la política? La política es servicio. Por lo tanto, el servicio de la persona. Debemos dedicar de lleno a servir a la persona o a las personas. Por lo tanto, y por lo que la eutanasia conlleva el peligro de erosionar la vida, ¿verdad? Es decir, hacer algo que no está dentro de los cálculos, ¿verdad? A veces de la vida, a veces del paciente, a veces, ¿verdad? Ese deterioro de la vida, a veces del propio médico, ¿no? Entonces, deben haber acuerdos, ¿sí? En ese sentido. Entonces, el sufrimiento, ¿verdad? Tiene un significado profundo, ya que proporciona al paciente terminal conocimiento de sí y percepción de su propio cuerpo en relación con la experiencia de su mal físico o corporal. Es decir, para algunos es una actitud masoquista, es que el sufrimiento tiene ese significado profundo, ¿verdad? Es decir, como que está purgando. ¿Purgando qué? ¿Sí? Bueno, algunos dicen, no, purgando su pecado, purgando su... Depende de la percepción y depende de la óptica. Si es desde un punto de vista religioso, ¿verdad? Sí, si es desde un punto de vista ético, de pronto, ¿verdad? Pero si es de un punto de vista legal, legalmente el paciente tiene derecho a elegir, de acuerdo a las normas, ¿verdad? Legales, a elegir su estado. Entonces, muchas de las ocasiones, ¿verdad? Yéndose en contra, ¿verdad? De algunas creencias, ¿sí? Decide solicitar la eutanasia, pero obviamente en los países donde se lo practica, ¿sí? Un probable abuso en su aplicación, o sea, en aplicación de la eutanasia, y el argumento religioso que afirma que la vida humana solo la puede quitar Dios, entonces, sí, podría, ¿verdad? Ir en contra de este procedimiento, insisto, limitado a ciertos países, como la eutanasia. En fin, entonces, obviamente, los que practicamos, en este caso, la religión universal, la religión católica, creemos que somos administradores de la vida que nos ha dado un ser supremo, ¿sí? Entonces, obviamente, quien tiene la opción de quitar la vida es ese ser supremo, ¿de acuerdo? Bien, son principios y son normas y son tendencias, ¿verdad? Sobre todo en la religión universal y en otras religiones, ¿verdad? Especialmente cristianas. Bien, en cuanto a reflexionar sobre esta situación, pues promover la creación de un grupo de expertos del sector salud que estudie la factibilidad de crear una unidad de cuidados paliativos, no solo en los hospitales de segundo y tercer nivel, sino
con una estrategia de extensión al primer nivel del sistema de salud, es decir, la atención primaria en salud, ¿sí? Con lo que se buscaría que el paciente en fase terminal sea atendido por el equipo de salud en su casa y tenga la oportunidad de estar al final de la vida con los suyos, ¿sí? A veces se crea un verdadero problema, el sitio en donde debe fallecer este paciente terminal, ¿sí? Entonces, primero debe crearse el equipo de salud que lo va a atender. Segundo, determinar si el paciente quiere morir en su casa o en un hospicio o en una unidad hospitalaria, ¿sí? Entonces, esto o estar en el hogar, ¿verdad?, con los suyos. El producto de dicho trabajo podría sentar las bases para modificar la Ley General de Salud en donde se establezca su creación. Porque en muchos países no hay las unidades de cuidados paliativos. Les digo, cuando estuvimos en el proceso de la aprobación de la malla curricular en el Consejo de Educación Superior sobre cuidados paliativos, tuvimos ciertas dificultades porque dijeron no, o sea, como católica no tiene derecho de hacerlo per se, o sea, por sí solo, sino debe formarse la Red Nacional de Cuidados Paliativos. Pero luego de conversar con las autoridades del Consejo de Educación Superior, pues quien trabajó en esa malla fue católica, fue la Universidad Católica, fue la facultad y fue la escuela de graduados. Por lo tanto se respetó el principio, ¿verdad?, de el derecho a que tienen las instituciones de hacer suyos las creaciones, ¿verdad?, desde una óptica del manejo de ciertas patologías y de ciertas especializaciones. Por lo tanto, es importantísimo que quede definitivamente notarizada la creación de este tipo de procedimientos, ¿verdad? No porque exista una actitud de egoísmo, sino que la institución debe reconocérsele sus méritos. Ahora, que si en el transcurso se pide que el programa se lo generalice en el país, excelente, ¿verdad? Porque incluso debe regionalizarse, debe prepararse al profesional de la medicina en la región costa, en la región sierra, etcétera, ¿no? Y lo que es oriente confluye hacia la sierra y lo que es Galápagos confluye a lo que es costa. Entonces, es importantísimo que los procedimientos en ese sentido se los haga legalmente, ¿no? Bien. Crear comités de bioética en los diferentes niveles del sistema de salud que realicen el análisis y las recomendaciones en los casos en donde exista un conflicto en la toma de decisiones médicas y que permita la dilucidación de problemas en donde entran en cuestionamiento los valores de la sociedad, ¿sí?, como podrían ser los casos de la eutanasia, yo creo que es importante. De ahí que el Ministerio de Salud Pública en el 2006 emitió una resolución ministerial en la que obligaba a todos los hospitales del país, especialmente de segundo y tercer nivel, a crear, ¿verdad?, a crear los comités, ¿verdad?, de bioética. Entonces, en este momento, creó que el comité que nosotros creamos, ¿verdad?, en el 2014, entró en fase de reajustes y estamos ya enviando los últimos reajustes para que se le dé el visto bueno y continuar funcionando el Comité de Investigación en Seres Humanos, ¿sí?, así como el Comité de Bioética Institucional. De hecho, también tenemos convenios con los hospitales del ministerio para
de alguna manera, asesorar la creación de estos comités de bioética, ¿no? ¿Sí? Que son importantísimos para que velen por los buenos procedimientos, las buenas prácticas clínicas en los hospitales. Ujú. Bien. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Algún comentario? Ok. Otra reflexión, conocer mediante encuestas representativa nacional que tenga una metodología científica rigurosa y que permita tener un mejor conocimiento de la opinión que tienen tanto la población en general como los profesionales de la salud sobre este tema, ¿verdad? Sobre el tema de pacientes terminal. Dicho estudio podría realizarse en colaboración con la Comisión Nacional de Bioética y el sector salud. Yo creo que es fundamental que el país se integre, que no hayan aquellas islas, ¿verdad? La costa por un lado, la sierra por otro, no. O sea, tiene que unirse el país y tomar medidas que son del todo necesarias para no sectorizar, sino para generalizar procedimientos en este sentido. Bien, entonces, ¿cuáles son los criterios para definir que un paciente es terminal? ¿Sí? Primero, presencia de una enfermedad o condición patológica de naturaleza conocida, de evolución progresiva y de una terminación irreversible. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, la diabetes, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la lepra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? La fase terminal, ¿verdad? La sífilis, la neurosífilis, la fase terminal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en esas circunstancias, en diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? La persona debe saber en el momento en que está en una etapa terminal. ¿Mm? El profesional de la salud, obviamente que sí, ¿verdad? Entonces, primer criterio. Otro criterio para definición, el pronóstico de sobrevida, inferior a un mes, ¿sí? Entonces, para hablar de paciente terminal, primer componente, irreversibilidad del proceso. Irreversible la enfermedad. Segundo, la sobrevida en cálculo general menor a un mes, ¿sí? Un mal estado general, incapacidad de cuidarse a sí mismo, ¿verdad? Por sí solo, incapacidad para atender actividades del exterior, es decir, otras actividades, deterioro progresivo de las funciones orgánicas, insuficiencia de órganos, ¿sí? ¿Cuán frecuentes son las insuficiencias cardíacas, verdad? Las insuficiencias renales, las insuficiencias hepáticas, ¿sí? Qué frecuentes, ¿verdad? Eh, más que definir un lapso, porque lapso significa también tiempo, pero puede decirse un lapso de tiempo, ¿no? Físico, se trata de un tiempo humano, que es el tiempo de vida a vivir para prepararse a morir. ¿Sí? Es un lapso muy, muy importante de vida, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para definir lo que es paciente terminal. ¿Sí? Ineficiencia comprobada de los tratamientos. Ya se han practicado varios tratamientos, ¿sí? Y ninguno funciona, ¿verdad? Todos han agotado, ¿sí? Y obviamente el dominio de irreversibilidad, ¿sí? En base a que no funcionan, ¿verdad? Esos tratamientos, ¿ok? La pérdida de la esperanza de recuperación, obviamente.
tratamientos convencionales no eficaces, ausencia de tratamientos alternativos, son parte de esa pérdida de la esperanza, ¿verdad?, de recuperación. Así es, así de sencillo. Bien, erradicar terminologías ambiguas. ¿Sí? Paciente terminal no es paciente añoso, deteriorado. Retardo mental no es paciente terminal. ¿Sí? El retardo mental incluso sin esperanza de recuperación. Paciente con daños neurológicos. ¿Sí? Pacientes abandonados. Hay pacientes que los abandona la familia por siempre, ¿verdad? Y los dejan en las unidades hospitalarias, los dejan en los hospicios. ¿Sí? Hemos visto alguna ocasión que teníamos la sana costumbre de visitar los hospicios, el Plaza Dañín, por ejemplo, en las prácticas de ética en las etapas básicas, que ahora salió de la malla, ¿sí? Íbamos a los asilos, ¿sí? Y comprobábamos pacientes añosos, ¿sí? Con una condición deteriorada a simple vista, ¿verdad? Con lesiones de piel, lesiones musculares. Veíamos en un paciente, me recuerdo, la articulación, ¿verdad? Coxofemoral, ¿no? Estaba ahí, ¿sí? Y obviamente, además, con una sarcoptosis generalizada, ¿no? Que realmente tomamos la decisión y pedimos una ambulancia a Cruz Roja porque el paciente estaba con mucha fiebre y tratamos de buscar al administrador del servicio, no había nadie y no nos quedó otra alternativa que a través de la ambulancia de la Cruz Roja enviarlo a Luis Bernaza. Por supuesto que después, pues, no había médico, no había personal administrativo, lo que habían era uno que otro de la actividad de limpieza y todo, y bueno, pues ellos, y había un auxiliar de enfermería, ellos no tenían capacidad para tomar la decisión, ¿sí? De ahí, pues, como vino una llamada de atención, porque no había un cuidado ni siquiera básico, ¿sí? Entonces, la administración de este hospicio nos negaron el ingreso, ¿no? En fin, pero son parte de las consecuencias de a veces tomar decisiones que son necesarias para el paciente, ¿no? Definitivamente. Distinguiendo conceptos, diferenciar entre el paciente grave y el paciente terminal. ¿Sí? Pacientes que están en unidades de cuidados intensivos no quiere decir que sean pacientes terminales. Quiere decir que tienen un problema serio, severo, agudo, pero no es un paciente terminal. Muchos de los pacientes que salen de terapia intensiva, que están en terapia intensiva, salen recuperados de su salud. Claro, muy deteriorada, por cierto, pero sí recuperan su salud. Uh-huh. Otros, por supuesto, rinden tributo a la gravedad. Un enfermo incurable no es un enfermo terminal. ¿Sí? Fíjese usted, un enfermo incurable, es decir, tiene un proceso crónico, ¿verdad? Que ahí está, ¿verdad? ¿Sí? No es un enfermo terminal, por ejemplo, como decíamos, el ejemplo de Alzheimer, ¿sí? Estado vegetativo persistente. ¿Cuántos niños vemos, verdad? ¿Sí? Con procesos crónicos ahí en el Hospital y Casa Bustamante, ¿no? Niñitos con parálisis cerebral, ¿sí? Sí hemos visto, ¿sí? ¿Recuerdan? Algún paciente con parálisis cerebral es irrecuperable, ¿verdad? Pero ahí está, vive y vive y vive por muchos años, ¿no? ¿Mm? Por favor, estos términos no mezclarlos, ¿verdad? Recursos de disponibilidad muy limitada,
¿sí? Complejos y costosos. Por ejemplo, trasplante de órganos o drogas de alto costo. ¿Sí? Ahí está el mecanismo de curación, pero no hay el dinero para los medicamentos. Los altos costos para los trasplantes, pero no hay el dinero para los trasplantes, ¿ya? Salvo que el Estado, ¿sí? Implemente programas de trasplantes que sí lo hacen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se recupera la salud de muchos pacientes en base al apoyo estatal. ¿Sí? Diferenciar entre el estado terminal y la limitación de recursos. La existencia de tratamientos posibles debe establecerse de acuerdo a los objetivos y estándares actuales de la ciencia médica. Por supuesto, ¿no? Sí. En muchas patologías, ¿qué diferencia hay entre el tratamiento que se aplica en nuestro medio y el tratamiento, por ponerles un ejemplo, que se aplica en España o en Norteamérica, ¿verdad? Sí, es diferente. ¿Por qué? Porque en estos países hay mejores tecnologías y mejores recursos, ¿verdad? Bien. Análisis de la proporcionalidad de los tratamientos y su aplicación práctica, ¿no? A veces hay tratamientos muy prolongados, ¿sí? Que cansan no solo al paciente, sino también a la familia y al médico. Y a veces se agotan los recursos, ¿sí? Inaccesibilidad a los costos, ¿no? Es una limitante externa al juicio objetivo del médico. Desgraciadamente, no hay la posibilidad de acceder a muchos procedimientos costosos y a muchos medicamentos sumamente caros, ¿sí? Entonces, ahí se rinde tributo, pero es diferente a que sea un proceso terminal, ¿no? Bien. Entonces, diagnosticar un paciente como terminal es una gran responsabilidad profesional y ética. Ah, ojo con esto, ¿sí? ¿A dónde nos llevan los principios éticos desarrollados en la bioética y aplicados al paciente terminal? ¿Sí? Principios de no maleficencia. Descarta la no maleficencia, no hacer daño. Descarta tanto la eutanasia como el ensañamiento terapéutico que muy bien lo explicaron al inicio ustedes, ¿no? Estos verdaderos ensañamientos, ¿verdad? Sí, no, es que esto va porque va, a la brava o como sea, ¿sí? Entonces, descartar el ensañamiento terapéutico. Un acto médico inútil es un acto éticamente incorrecto de emprender o continuar. Por ejemplo, someter a ciertos experimentos a los pacientes, ¿verdad? No es justo, ¿sí? Suspender un tratamiento inútil o no empezarlo, ¿sí? Bien. El principio de justicia. Inequidad y discriminación de enfermos por razón de edad. Ah, no, como este ya es un anciano, ya no le damos tratamiento. ¿Sí? ¿Hasta dónde hay que llegar en estos casos? Pues yo no creo que debemos medir hasta dónde debemos llegar, sino debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance por recuperar esas vidas, esa salud, ¿verdad? Lo que se ha hecho mal, pudiéndolo hacerlo bien, es mala práctica médica, por favor. ¿Sí? Valorar si los medios son proporcionados o desproporcionados. ¿Sí? Las famosas terapias intensivas y todo lo que significa lo desproporcionado, ¿no? Establecer criterios generales o específicos, ¿verdad? Sí, es importantísimo. ¿Sí? Hacer un buen estudio del paciente desde una concepción de justicia. En cuanto a la autonomía, contar con el consentimiento del paciente y la familia.
dar la información requerida. No podemos a cuentagotas, ¿verdad? Tenemos que dar toda la información que se nos requiere. ¿Sí? Hay que contar con el paciente. El paciente debe ser informado. Claro, si el paciente expresamente refiere que no quiere ser informado, pues bueno, ya ahí cambia la cosa, ¿no? Uh-huh. Y la beneficencia, ¿no? Qué importante que seamos beneficentes. Deber de todos los médicos de aprender cuidados paliativos para humanizar su atención. Y no solamente quienes trabajan en cuidados paliativos, todos debemos tener conocimientos de los cuidados paliativos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, eso en relación con esta ciencia, la bioética, que es parte de la ética médica, se deriva de la bioética y, como sabemos, es una ciencia que analiza, reflexiona y establece criterios generales sobre las exigencias éticas que tiene el respeto y la promoción de la dignidad humana, ¿verdad? En el ámbito biomédico, en el ámbito de la investigación médica sobre el ser humano y en el ámbito de la atención clínica. Bien. La promoción y el respeto a la dignidad humana es uno de los objetivos de la bioética. Aplicado a la atención de los pacientes terminales, busca qué conjunto de exigencias positivas existen en la relación interpersonal entre el médico y el paciente terminal, o el paciente crónico o el paciente anciano, para que esta relación tenga calidad profesional y sobre todo humanismo, ¿no? ¿Sí? Pues el principio de inviolabilidad de la vida, la persona debe ser tratada y respetada como merece. Su dignidad y reconociendo sus derechos personales, especialmente el derecho a la vida, ¿verdad? Que es inviolable. ¿De acuerdo? Corresponde a una concepción del derecho a morir con dignidad. No como un derecho a morir, sino como un derecho a una forma de morir y no solamente el hecho de terminar con la vida. ¿Sí? La inviolabilidad de la vida, ¿ok? La proporcionalidad terapéutica, importante, ¿verdad? Nadie está obligado a utilizar todas las medidas médicas actualmente disponibles, sino solo aquellas que ofrezcan una razonable probabilidad de beneficio. ¿Sí? Medidas proporcionadas. ¿Sí? Todas las intervenciones para diagnóstico, tratamiento que se aplica a un paciente con posibilidades definidas de curación o recuperación. Entonces debemos medir la proporcionalidad del tratamiento. En cambio, las desproporcionadas, todas las medidas para diagnóstico y o tratamiento que al aplicar a un paciente sin posibilidades definidas de recuperación, solo prolonga el proceso de morir, solo prolonga la agonía y caemos en esa distanasia. ¿Vamos? Bien. Existe la obligación moral de implementar solo aquellas medidas terapéuticas que guarden una relación de debida proporción entre los medios empleados y el resultado previsible. Obvio, ¿no? Bien. Doble efecto en el manejo del dolor y supresión de la conciencia. Es éticamente aceptable realizar una acción en sí misma buena o indiferente que tenga doble efecto. Si el efecto es bueno, es inmediato. El fin de quien lo realiza, ¿verdad? Es honesto y existe una causa proporcionada para permitir el efecto malo. Es decir, la combinación entre el efecto bueno y lo proporcionado en el efecto malo. La veracidad, la verdad es un valor fundamental en la vida y en la convivencia humana.
La prevención, evitar sufrimientos innecesarios y no realizar intervenciones desproporcionadas. Ajá. De ahí la muerte digna, ¿verdad? La verdadera muerte digna, que es la rectotanasia, ¿sí? Es decir, que el paciente evite sufrimientos innecesarios y no realizar intervenciones. Ok, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Un poco Sí, entrecortado. doctor. Correcto. Gracias, muy amables. Bien, ¿cuándo debe darse la orden de no resucitar? ¿Sí? Pacientes irreversiblemente incompetentes. Pacientes competentes, sí, pero con procesos que dejan un deterioro irreversible. Constancia explícita, medida acordada con los familiares, ojo, con el equipo, ¿verdad? Médico, y debe actualizar esa situación diariamente. Es decir, si el paciente logra, después de un procedimiento de resucitación ¿verdad? Cardiopulmonar, en fin, y a los días siguientes, pues debe revisarse, es decir, a través de esa actualización permanente, ¿no? Bien, hasta ahí lo del paciente terminal. Ujú. Bien, ¿algún comentario? Tenemos claro entonces lo que es un paciente terminal, esa condición de irreversibilidad, ¿sí? Proscribir procedimientos, ¿verdad? Cruentos, definitivamente, ¿sí? Y una serie de hechos que son contundentes, ¿no, Eduardo? ¿Sí? ¿Quería hacer algún comentario? No, todo claro, doctor. Está claro, ¿no? Entonces, como decía, o sea, una primera parte, ¿sí? La definición de lo que es un paciente terminal, ¿verdad? ¿Sí? De ahí entramos a la eutanasia, ¿sí? Y vamos a ver los diferentes tipos de eutanasia, ¿no? ¿De acuerdo? Eso lo vemos en la próxima clase. Y la siguiente, ¿sí? Redondeamos esta parte de la ética médica con los cuidados paliativos, que es una temática muy interesante, muy bonita, muy importante. Yo creo que nos va a gustar. Ajá. Bien. Por ahora nos quedamos con la idea de qué es un paciente terminal, ¿no? No les he hecho llegar este PowerPoint, pero lo hago inmediatamente que termine la clase, lo hago extensivo a ustedes, ¿no? Para que lo tengan y hagan el recuento correspondiente. ¿Estamos? Gracias, doctor.